Con independencia de que el gobierno de la nación tenga su parte que aportar, al igual que los ayuntamientos, en este territorio es evidente que las responsabilidades de la situación poblacional corresponden a la Junta de Castilla y León. Lo he escrito con frecuencia en artículos. En esta comunidad autónoma se ha tratado el asunto con retórica, solo retórica, pero no se han planteado y desarrollado actuaciones con políticas activas, mientras que al contrario, sí se han dispuesto políticas notablemente perjudiciales para los pueblos. ¿Qué incentivos, qué estímulos, qué ayudas, qué aportaciones asentadas en la realidad social y económica se han dispuesto? ¿Qué hay que hacer para retener ahora a la gente en los pueblos? ¿Qué hay que hacer para atraer a la gente, joven desde luego, hasta el medio rural? Desde luego sabemos lo que no hay que hacer. No cerrar centros sanitarios, no cerrar escuelas, no disponer internet debidamente, no cargar de impuestos nada razonables a los lugareños, no impedir la puesta en marcha de iniciativas razonables, incluso algo que muchos a lo mejor no van a entender. Y digo que probablemente no lo entienden. Muchas gentes del campo, desde luego en una zona muy amplia de esta diócesis, están espantadas con los destrozos de sus haciendas que está mordiendo la ferocidad del lobo. Pero la respuesta es permiso para matar 2 ejemplares frente a la dentellada cruel del lobo en los costillares de las ovejas de otros ganados. Y ya hay gentes que se plantean no seguir. Hay mucho, no disgusto, bueno, digamos disgusto porque Javier recomienda palabras suaves. ¿Qué es una simpleza? Simplezas de ese tipo son las que nos han traído hasta los estratos de miseria en los que nos encontramos. ¿Qué está haciendo el grupo político y sobre todo qué proyecta poner en marcha para atenuar la despoblación y luego intentar que los pueblos recuperen paulatinamente a residentes, en definitiva, gente que esté asentada en el territorio? Yo reconozco totalmente la problemática que estamos. Es un problema que seguramente sea el más importante que tenemos que afrontar los políticos y que tenemos que afrontar la sociedad en general en nuestra comarca, en Ciudad Rodrigo, igual que en todas las comarcas de índole rural. Creo que es un problema muy serio y es un problema que verdaderamente tenemos que ponernos desde ya a trabajar todos los grupos políticos, y me imagino que por parte de los grupos políticos aquí representados, por los partidos políticos que estamos aquí, pues hay buena voluntad de consenso. Yo me imagino que cualquier acción, cualquier iniciativa que se presente en este camino, pues creo que sería buenamente aceptada, dado que esto no es un tema que sirva para la demagogia, sino que es un tema donde tenemos que remar pues todos juntos, ¿no? Un poco las causas generales que afectan a la despoblación, y yo creía que había 3 causas generales que afectan a los territorios que se están despoblando, como puede ser nuestra comarca. Creo que la principal de ellas es la tecnificación del campo, una tecnificación que comenzó en los años 60 y una tecnificación donde nuestra comarca pues efectivamente pues también la ha sufrido. Lógicamente la tecnificación, la introducción de la técnica dentro de lo que es el sistema agrario, pues ha provocado que se pierda mano de obra y que por lo tanto en los núcleos rurales pues haya menos capacidad de empleo. Otra de las causas que yo observo con carácter general, que no son específicas de Ciudad Rodrigo, sino de todas aquellas comarcas o de aquellos territorios que están sujetos a este fenómeno de la despoblación, es el aumento de la formación, el aumento de conocimiento de nuestros jóvenes. La verdad es que tenemos, yo creo, la generación que está más formada en España en este momento. También como consecuencia de la crisis es una salida la formación, y eso implica, conectándolo con la anterior causa, pues que los jóvenes que están más formados en un entorno rural pues tienen más dificultades de empleabilidad. También hay un tema de género, un tema que concierne a las mujeres, ligado también con lo anterior. Las mujeres también incluso ya están sobrepasando en tasas la formación a los varones, y es cierto que las mujeres tienen como una salida, precisamente la salida de lo rural al urbano, pues en cierta medida le libera. Entonces también es una de las causas que con carácter general son las que se fija el sustrato de la despoblación, a mi juicio, ¿no? Hay 3 elementos que tienen que funcionar, y 3 elementos que tienen que funcionar de manera unida, de tal manera que si alguno de ellos cae,
pues realmente esto es como las tres patas de un banco. Si uno cae, pues el banco se cae. Por una parte la política, por otra parte el empresariado y por otra parte la sociedad civil en general. Creo que tenemos que fomentar el espíritu emprendedor. Quizás sería bueno que en el punto de información juvenil haya un espacio más singular en materia del emprendimiento, de tal manera que se informe y se asesore a nuestros jóvenes en esta materia, porque es importante. Creo que es importante apostar desde el punto de vista de las administraciones por la modernización de nuestras explotaciones agropecuarias, porque la modernización puede ser capacidad de extensión, de ampliación de negocio, de capacidad de contratación. Creo que es importante. Y por último, apoyo a la maternidad y apoyo a la familia. Yo considero que no es un problema en el cual nos tengamos que estar echando reproches, sino que tenemos que ir trabajando todos juntos. Me alegra saber que estamos todos de acuerdo en afirmar que la despoblación es quizás el problema más importante que tiene nuestra tierra. Y la despoblación está originada, y en eso yo creo que es importante, y coincido con Marcos, que tenemos que tener claro el diagnóstico. Un diagnóstico único sobre el cual trabajemos en conjunto para buscar soluciones. En las soluciones y en las respuestas a las mismas, bueno, pues obviamente habrá diferencias políticas, pero si tenemos claro el diagnóstico y tenemos claro lo que hay que corregir, yo creo que ya podemos ir empezando. Porque ahora estamos viviendo quizás las segundas oleadas de inmigración. Nuestros jóvenes, nosotros, yo mismo también tengo que hablar, en este caso, estuve más de un año trabajando en Francia porque nuestra tierra no nos daba esa oportunidad. Bien, aparte de la inmigración, creo que un tema también importante que sufren nuestros pueblos es la contracción de la natalidad. Es decir, a nadie se nos escapa que hoy día se tienen menos hijos. Se tienen menos hijos y esto obviamente cuestiona el equilibrio demográfico que es necesario para la sostenibilidad social de las poblaciones, ¿no? Y aparte de eso también se une, y muy vinculada a la natalidad, el tema de la fecundidad. Es decir, cada vez hay menos población en edad de constituirse en pareja y tener hijos. Y esto se da mucho más en nuestros pueblos. ¿Qué pasa con todo esto? Pues esto tiene una consecuencia drástica, que es un alto envejecimiento, incluso sobreenvejecimiento, que esto plantea serios problemas a la hora del mercado laboral y la sostenibilidad de las poblaciones. La posición del Partido Socialista frente a este problema es activa como eje fundamental de nuestra acción política, y lo que reivindicamos es que en todas las acciones se tengan en cuenta criterios demográficos. Es decir, hay zonas rurales y otras zonas. Es decir, lo que quiero explicarme es que en la zona rural no es lo mismo vivir en el Alfoz de Salamanca que vivir en Ciudad Rodrigo o la comarca. Como bien decía Marcos, estamos muy lejos de nuestra capital. Tenemos un país vecino que tiene una situación socioeconómica muy complicada. Por lo tanto, una zona como Ciudad Rodrigo o comarca tiene que tener un plan concreto de acción que implique todos los estamentos, ya sea políticos, sociales y económicos, porque es la única manera de salir de esta situación. Lo cierto es que la despoblación de las zonas rurales es un problema endémico del conjunto de España, de las distintas comunidades autónomas, cada uno con una forma distinta. No es lo mismo la despoblación asturiana que la valenciana, que la de Castilla y León, pero lo cierto es que el mundo rural se vacía independientemente de dónde esté situado, salvo en algunos puntos de los entornos periurbanos, de los entornos de las grandes ciudades. El hecho de que durante estos años quienes han abandonado los pueblos han sido las personas jóvenes y especialmente las mujeres. Diferentes estudios demuestran es que lo que ha hecho a mucha gente marcharse y lo que hace a mucha gente no volver es fundamentalmente la identidad, es decir, no se sienten personas rurales. Entienden que lo rural está identificado con lo antiguo, con la cerrazón, casi con lo medieval, con el atraso, y eso, naturalmente, es algo que ha estado impregnándose. Yo creo que es muy importante saber no tanto por qué se han ido los que se han ido, sino por qué se quedan los que se quedan. Y ese ámbito de estudio es el que se está desarrollando durante las últimas décadas. Hay dos autores que han estudiado muy bien qué hace o cuáles son los factores que la gente indica como los que le determinan a estar en un sitio o en otro. Y misteriosamente el empleo no es el principal. Ivano Pizarro planteaba un análisis muy interesante. Le preguntó a la gente que vivían en el mundo rural y a personas que vivían en el mundo urbano si la existencia, y esto es muy importante, de dispositivos sanitarios, educativos, de servicios sociales y de todo lo que tiene que ver con el estado del bienestar era clave para tener una buena calidad de vida. Y digo clave, ¿por qué? Porque demostró que en el mundo rural y el mundo urbano había
explicaciones, había respuestas distintas. ¿Por qué? Porque en el mundo urbano nadie podía plantearse la inexistencia de esos recursos, aunque fueran de mejor o de peor calidad, y en cambio en el mundo urbano está muy presente en la identidad y en la forma de analizar su propia trayectoria vital el hecho de que esos recursos existan o no, ¿no? Los servicios públicos vinculados a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales, pero también a las infraestructuras y a la comunicación son centrales para la lucha contra la despoblación, o como mínimo para mantener en las zonas rurales, si no queremos que desaparezcan, una mínima calidad de vida. Suena vacío, pero es así, hay que situar la despoblación en la agenda de las políticas públicas. La despoblación y el abandono del mundo rural no tiene que ver necesariamente, quizá esté rompiendo una lanza con el Partido Popular y creo que a lo mejor incluso es justo, no tiene que ver exclusivamente con quién gobierna en cada territorio, sino con qué modelo de sociedad vivimos. Porque eso es lo que explica que esa despoblación se esté dando desde Asturias hasta Andalucía, hasta otros espacios. Creo que tenemos que pensar en qué modelo de sociedad queremos y qué vamos a hacer desde los poderes públicos para afrontar ese modelo de sociedad sostenible, ese modelo de sociedad bueno, pues amigable con el medio ambiente y amigable también con nuestra calidad de vida y con nosotros mismos, ¿no? Yo creo que lo primero que hace falta en el tema de la despoblación es concienciarse de lo que es el territorio y olvidarse de políticas individuales por localidades. La cada vez más exigua oferta educativa en nuestra ciudad hace que desde muy pronto nuestros jóvenes abandonen la comarca para poder realizar los estudios que eligen para su futuro fuera de sus lugares de origen y comience su desarraigo y su desesperanza en poder tener una vida en su pueblo. Por otro lado, la falta de servicios en el mundo rural cada vez es más patente. Por ejemplo, en estos días aquí se ha hablado de lo que son los trabajos online. Pero claro, en Ciudad Rodrigo todavía tenemos un internet bastante decente. En el resto de los pueblos de la comarca prácticamente no existe o su calidad es muy precaria. Podríamos denominar la globalización del mundo rural, los colegios rurales agrupados, los centros de salud, han ido alejando los servicios más básicos de los pueblos, teniendo que desplazarse continuamente los ciudadanos para conseguir lo que antes tenían a la puerta de su casa. El enfrentarse al problema de despoblación desde los ayuntamientos es prácticamente imposible porque se carecen de recursos. Y posiblemente tendría que ser la Junta, tiene que ser la Junta y la Diputación, en principio los que tendrían que afrontar políticas destinadas en ese sentido. Yo creo que son necesarias políticas territoriales participadas por la población, que sean capaces de generar soluciones en la medida de las necesidades a las poblaciones locales y sobre todo la implicación responsable de la población, que comentaba Marcos refiriéndose a Ciudad Rodrigo. Efectivamente, yo creo que falta una implicación importante de un gran número de población que efectivamente ahora mismo está bastante dilapidado. Y habría que comenzar a desarrollar políticas serias de apoyo a emprendedores en el mundo rural, que quizá ahí es donde los ayuntamientos podrían tener una gran parte de trabajo, facilitando información sobre los recursos del medio rural, las potencialidades del entorno y la viabilidad de iniciar y desarrollar proyectos de vida. Y apoyar el inicio de esos proyectos con asesoramiento y seguimiento a través de la vida del proyecto. Creo que es necesario que tenemos que pensar en una vuelta al mundo rural. Parece que eso queda muy lejos y que nadie se lo cree. Yo desde luego creo que no hay otra salida. En el sistema actual de crisis, y que es crisis no solamente crisis económica, sino que es la crisis de todo un modelo de organización político, económico, todo ese sistema neoliberal del capitalismo más brutal, pues parece que eso no tiene salidas, ¿no? Y hay que pensar en el mundo rural como una alternativa, como un lugar donde se puede comer y se puede vivir. Una alternativa para muchas personas que van quedando excluidas del sistema y que no van a encontrar ninguna oportunidad de trabajo, sino que ahora nos tenemos que situar en la perspectiva quizá del decrecimiento, ¿no? De vivir con poco,
de vivir compartiendo espacios comunes y compartiendo recursos comunitarios. Y quizá en eso las zonas rurales tenemos una buena escuela y una experiencia, porque ha sido lo que ha vivido siempre la cultura tradicional. La gente ha aprendido a vivir con poco, a sacar de la tierra recursos y a poder vivir durante generaciones. Y quizá hoy tengamos que volver a hacerlo. Nos preocupaba el tema de la despoblación y nos preocupa. Y para nosotros ha sido un objetivo fundamental el mantener población en el pueblo, ¿no? Población joven. Nos parecía mucho más importante eso que arreglar calles o que hacer piscinas o que hacer otro tipo de instalaciones que no tenemos. A mí me parece que la alternativa a la crisis actual y al sistema en el que vivimos, que nos está llevando a un callejón sin salida, eso por la pobreza, la exclusión que genera, la destrucción del medio ambiente, la violencia que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Ese mundo así que parece que nos lleva a un callejón sin salida tiene que tener alternativas, y una de las alternativas, de las más importantes que pueda haber, es el retorno a la tierra, la vuelta al campo. Yo desde luego se lo creo firmemente. Y yo creo que la alternativa pues pasa por poner en cultivo los huertos, las tierras abandonadas, por producir alimentos que recuperen su sabor, alimentos de calidad, por recuperar asegurar la soberanía alimentaria de los pueblos, que va a ser una de las cuestiones más importantes en el futuro. Yo creo que la alternativa pasa también por recuperar formas de vida más sencillas, donde la persona sea el centro, recupere su dignidad, sea lo que importa, donde haya unos estilos de vida más comunitarios, no como siempre fue la vida en el mundo rural. Pasa por recuperar esa dignidad de las personas, porque ahí tienen nombre, tienen un lugar propio, son una referencia, son alguien, cuentan para los demás, compartimos sus alegrías y sus problemas y sus tristezas. Bueno, nosotros, los que estamos ahí en el pueblo, en la zona, unidos a otras muchas redes y colectivos y movimientos en nuestro país y en el mundo, esas alianzas que son lo importantes, creemos y trabajamos por un mundo rural vivo, y creemos que otro mundo es posible. Y para nosotros es una opción de vida, y la invitamos a que la compartan pues todas aquellas personas que desean compartirla, que entienden que esa es una opción interesante, que merece la pena.